días, bienvenidos. Acá estamos de nuevo, empezando el año un poquito tarde, pero acá estamos. Temporada número 39 de Los Siete Locos, 40 el año que viene. 39 años con Los Siete Locos. Y para empezar el año, ¿a quién iba a invitar? A Martín Coan. Bienvenido, Martín. Gracias por recibirme. Pero siempre te recibimos acá. ¿Cuándo Sí, no? agradezco Sí, cada vez. Cada vez. Este libro, Argentinos a las Cosas, salió a fin del año pasado. No llegamos a tiempo para invitarlo a Martín, pero se junta en este momento con dos libros más que sacó. Así nomás lo digo. La Separación, una novela preciosa, y un libro que se llama Lo que entiendo por Borges. Y es un planteo bastante original. Son artículos. Es una recopilación, Sí, exactamente. una recopilación. Hay algunos inéditos también. Sí, sí, sí. Cuando ya teníamos con los amigos de Godot la intención de reunir materiales que yo fui escribiendo sobre Borges a lo largo del tiempo, como uno sigue leyendo a Borges, sigo dando clases a partir de cuentos de Borges, las ideas siguen brotando, así que se agregaron ya con la intención de que fueran al libro, aparecieron algunos textos más. Claro. Lo que plantea el libro, hay un prólogo, y plantea, no vamos a hablar de Borges, sino del fenómeno Borges, lo que hemos generado alrededor de Borges, que es muy interesante, es el personaje Borges. Bueno, viste que sabemos que los escritores, por lo pronto los que vemos acá, que son exactamente figuras, sabemos que existe la figura de escritor y que no todos los escritores generan o irradian una figura de escritor. Pero nosotros tenemos unos cuantos. Pero hay muchos. Históricamente, digo. Y que en realidad es un proceso que está ligado obviamente a los propios textos y a la propia obra. La idea de la imagen de escritor o figura de escritor no tiene que ver exactamente con su vida, no es una cuestión de biografismo, no es adosarle a los textos aspectos biográficos. Es de qué manera algunos escritores constituyen una figura fuerte. Borges no solo aportó una literatura fuertísima, extraordinariamente fuerte, sino que se generó alrededor de su figura por distintas variables respecto de otras figuras de escritor, que pueden estar en arte, es muy claro, el que no completó el primario, aunque después se supo que en realidad sí lo había completado, y muchos escritores van, o a veces toman ellos la iniciativa casi estratégica, y a veces no es una estrategia de ellos mismos, pero se va generando una especie de mitología de escritor o de imagen de escritor. Eso en Borges fue especialmente fuerte por varias razones. Una es que tenía una presencia mediática bastante sostenida, y además hay algo que me atrevería a llamar estampa, hay algo con una especie de vejez vocacional, porque era viejo por mucho tiempo, ya de joven había logrado serlo, y la ceguera, obviamente, se fue generando un aura en su figura, de la cual él muchas veces se desmarcaba o se salía, pero de todas maneras la figuración de Borges llegó a ser muy fuerte y no necesariamente en una correlación con una lectura efectiva de sus textos. Pero no, yo creo que el personaje superó en ese sentido. Lo cual, hay mucha gente que habla de Borges y en la vida leyó a Borges y lo conoce. Ahí hay algo. Entonces, hay algo, me parece, digamos, desalentador. Qué sé yo, son fenómenos que se dan de masas también, porque si uno piensa en esa época eran personajes muchos. Manucho Mujica Lainez era un personaje, absolutamente, Bioy era un personaje, Silvino Ocampo. Ahora, si eso termina girando sobre una figura autoral y no proyecta nada o ninguna relación o ningún estímulo de lectura sobre sus textos, por lo menos a mí, digamos, me resulta un poco desalentador por eso. En el caso de Borges en particular, creo que se fue dando algo bastante paradójico. Probablemente se haya revertido en el tiempo, ojalá, que era el tipo de admiración que él generaba. En lugar de estimular o invitar a la lectura de sus textos, paradójicamente la desalentaba. Porque era un tipo de admiración de tipo venerativa. Claro. Exactamente, de ponerlo en un pedestal y admirarlo en contrapicado. Con lo cual la idea de que era una obra inaccesible para uno, y no es que no sea, por supuesto es una obra rigurosa, exigente. Ahora, la exigencia que puede plantear una obra tan consistente y tan elaborada puede, y uno diría, prefiero que sea sentida como un desafío y no como un elemento de inhibición. Por supuesto. Y en el caso de Borges, insisto, me parece que es una formulación paradójica, que es descartar la lectura de los textos no por desestimarlos, sino por un tipo de
solemnidad alturas. venerativa, exacto, ponerlo tan en las Seguro. alturas que parecía inalcanzable. La Entonces, contrafigura sería Cortázar, que era sí, aparentemente accesible para todos. sí, y en algunas zonas uno podría decir demasiado. Claro. Demasiado. Claro. Y hasta podríamos decir, en el caso de Cortázar, en algunas zonas de la literatura de Cortázar, Sí. podríamos decir engañosamente accesible. ¿En qué sentido? Que es que parecía sofisticado, lucía transgresor, vanguardista y exigente, y era perfectamente accesible en el sentido de que instrumentó un tipo de transgresión o de ruptura que ya estaba completamente codificada. Ujú. Entonces era fácil de decodificar, por lo tanto fácil de transitar, pero no de tal manera que se la sintiera como una literatura accesible, sino que se la sintiera como una lectura y una literatura sofisticada, cuando en realidad no lo era tanto como pretendía. Estamos hablando de zonas de su literatura, no en el caso de Cortázar. Sí. Pero en Borges me parece que eso se terminó resolviendo, e insisto, para mí en un punto para mal, en algunos prejuicios sobre su obra. O sea, esta combinación de tener una idea fuerte acerca de Borges y nunca cotejarlas con la experiencia concreta de ir a los textos y leerlos. Ujú. ¿En qué otra cosa podía derivar? ¿A dónde podía llevar? Sino a prejuicios. Seguro. Fuertes prejuicios con Seguro, respecto a y los la hay, literatura. Y los hay. Yo pensaba, estas figuras, ¿no? Más allá del escritor. Ujú. Hoy no hay escritores que sean figuras. Me parece que no, tampoco es que haga falta. Tampoco es que haga falta. Pero no Aira, hay. Aira. Aira podría ser. Me un parece poco, que Aira... pero no tiene el nivel de conocimiento público que tiene Borges, ¿no? Pero es que la literatura ya no lo tiene. No lo tiene. Lo estamos diciendo tristemente en un programa de libros que ha sido desalojado donde ha sido desalojado. Pero no me hable. Casi como una Vamos a señal. hablar del tema y no paro. Pero me parece que es un indicio patente de una tendencia realmente desdichada, para usar una palabra muy, muy borgiana, de que la literatura va perdiendo esa condición de referencia, incluso para los no lectores. Incluso para no lectores, la literatura... Tal cual. Y eso me parece que está en retroceso, porque no dejo de lamentar, lo que yo lamento como docente que soy, como crítico literario que soy, es que retroceda la lectura, no las figuras de escritores. Seguro. Excepto Pero está donde relacionado en un punto. es que sin duda. excepto cuando está efectivamente relacionado. Claro. Cuando un escritor, pienso en Arte un poco porque lo estoy viendo, pero también Fontana Rosa, también Soriano, tan distintos como han sido entre sí. ¿Ves? Hasta Soriano había figuras. Soriano era una figura. Ahí hay una combinación igual con el periodismo, en el caso de Soriano, en el caso de Art. Claro, en el sí. caso de Fontana Rosa no era un periodista, pero era un No, bueno, historietista pero de publicaba en diario. los medios, sí. Me parece que los escritores... pero yo insisto en que me oriento más a pensar el lugar social de la literatura y en todo caso los escritores ocupando o no un lugar en función del lugar social de la literatura. La ambición de figuración en los escritores a mí no me parece interesante. No. Y si eso deja de funcionar, no solo no lo lamento, sino que te diría que un poco me entusiasma. ¿Te gusta? Y porque me parece que hay algo en la ambición de figuración que queda justamente desfasado de la literatura. Por eso el caso de Aira es interesante. Porque es en base a retracción, y es en base a repliegue, y es en base a ausencia. Es verdad. Y en ese retirarse y ausentarse y replegarse, lo que queda en primer plano son los textos. Es verdad. Entonces eso efectivamente me entusiasma. Cuando un escritor trabaja fuertemente su figura, porque esa elaboración de una figura de escritor supone un imaginario de literatura también, de relación con la literatura. El caso de Art. Eso, claro que puede ser funcional a hacerle lugar a una literatura. Claro. La manera en que Art hace de sí mismo una figura emblemática del escritor lateral que desafía al centro desde su propia lateralidad. Por eso, no casualmente, Art incluso sobreactuaba el capital cultural que le podía faltar. Le faltaría el que le faltaría, igual que quién mide lo que falta o lo que sobra. Pero que él exagerara lo que presuntamente le faltaba. Decían que escribía mal directamente, con errores. Le decían que escribía mal. Silvia Zahita, en la biografía que escribió sobre Art, logra establecer que eso que él contaba, una y otra vez, que era que lo habían echado del primario, que no había completado la primaria, porque lo habían echado en tercer grado, era una verdad parcial, por lo tanto era una mentira parcial también, que es verdad que lo echan de la escuela en tercer grado, pero después va a otra escuela y completa, claro. y lo completa. Y eso no lo cuenta. No, él prefería presentarse como primario incompleto. Se me ocurre pensar ahora, digo, buscaban ese lugar, ¿dónde me posiciono como para tener esa imagen? ¿No? Ahora, eso sí es
por alguna vanidad de figuración, me parece perfectamente legítimo para el que le guste, pero no le encuentro ninguna significación literaria. Ahora, si es un movimiento de configurar una imagen de autor en función de un tipo de obra y de hacerle lugar a la obra a partir de un imaginario de la literatura constituido en la figura de escritor, entonces sí, cobra para mí un interés literario. El otro es el gusto que alguien puede encontrar en... vanidad y nada más. Sí, y nada menos. Afán de mostrarse, qué sé yo. Qué sé yo, a cada cual le gusta lo que le gusta. Seguro, y hay de todo entre los escritores también. Pensaba con todo esto que estás diciendo... El otro día, no sé qué estaba leyendo, que te citaban, hablando del rol del escritor, que hasta Abelardo Castillo, suponete, que opinaba sobre política, que qué sé yo, se comprometía, el famoso escritor comprometido, con temas sociales, políticos, etc. Tampoco hoy hay muchos escritores que busquen ese lugar o que ejerzan ese lugar. Y te nombraban a vos, que sí has opinado muchas veces de política y seguís haciéndolo, y te salís de lo literario, digamos. Y decían, cada vez hay menos escritores que toman ese rol, ¿no? Mira, lo pienso de este modo, o sea, yo diría sí y no. Porque hay algo, y como justo estoy en la materia que estoy dando en este momento en la facultad, toca ahora el bloque Sartre. Entonces tengo lo que estás planteando lo tengo especialmente presente porque estuve repasando eso, esperando que el gobierno cumpla la ley y nos pague el dinero que nos deben. Porque ya hay una ley. En la universidad. Y claro, una ley y una indicación judicial de que lo que nos deben nos lo tienen que pagar. Sí. Aprovecho la conversación y que mencioné que doy clase en la facultad. Perfecto. Para decir que nos paguen lo que nos deben y nos den el aumento que la ley ya estableció que nos corresponde. Así es. Hasta tanto lo den, en medio de una lucha muy, muy cansadora y tristemente muy necesaria, en algún momento doy Sartre. Y después de las discusiones contra Sartre, y obviamente hay distintas posturas, pero me acordé por lo que vos planteabas, porque incluso en Sartre hay, yo diría, una vacilación eventual en su idea del compromiso, que es contundente, por supuesto, que es cuándo y cómo uno puede decir que se compromete una literatura, cuándo y cómo lo que se compromete es un escritor, y cuándo y cómo lo que se compromete es un intelectual. Claro que son tres elementos que pueden estar ensamblados, pero pueden no estar ensamblados. Puede haber alguien que no escribe ficción y es un intelectual. Puede haber alguien que escribe y no se dispone a la práctica intelectual, es decir, cierto grado, cierto tipo de relación con la elaboración y puesta en circulación de ideas. A mí entiendo que Blaisten decía, soy un simple contador de historias. Decía... Soy un simple contador de historias. Isidoro Blaisten. Es una postura clarísima y válida. Todo en principio, todo puede ser válido. El punto es que una cosa es la idea de... ya que me nombraron, me veo la necesidad de decirlo. Yo me pienso más en una intervención, o una intervención que en realidad tampoco la busco. Mi práctica consiste en hacer lo que estoy haciendo ahora. Me invitan amablemente a entrevistas y las acepto porque me encanta y lo agradezco. No es mucho más que eso. Pero has dicho cosas, yo pensaba en esto. Digo, por ejemplo, el tema de los 30.000 desaparecidos. Fue una entrevista. Claro, pero salió hoy y quedó, digo. Yo lo agradezco el libro, y me reconforta. Vos tenés un libro que se llama, ¿cómo se llama? La guerra. El país de la guerra. El país de la guerra. Me acuerdo que viniste a este programa y dijiste, hubo una guerra en los 70. Había que decirlo. No, vos lo dijiste. Por eso tomás de golpe postura fuerte. Lo que no quiere decir que todo lo que ocurrió responde a la lógica de guerra, y lo cual no quiere decir ya lo hablamos que la coartada de que hubo una guerra no deja de ser una coartada tramposa de parte de los represores. Así se usó. Pero vos aclaraste muy bien los tantos, pero dijiste una cosa que había que decirla, digo. Bueno, pero no cualquiera la decía. Eso insisto, me parece que son instancias, yo te diría, cuando yo era estudiante, y tuve grandísimos profesores, es uno de los orgullos que legítimamente puedo tener porque no lo generé yo, haber cruzado con Noé Gitric, Pesoni, Panesi, Noé Gitric, Josefina Ludmer, David Viñas, Ricardo Piglia, Beatriz Sarlo, María Teresa Gramulio. Estoy siendo injusto y me estoy olvidando Pero mirá todos los que has nombrado. Ahora, ya en aquellos años que tenía 19 años, 20 años, iba viendo en todos intelectuales, grandísimos intelectuales a los que admiraba, como algunos de ellos adoptaban una inflexión brillante, pero con un radio de circulación más universitario, llegado el caso, y otros, para el caso Viñas, lo sabés vos muy bien, Beatriz Sarlo, que también lo supo la misma noche, ya lo sabía de antes de todas maneras,
yo iba notando, digamos, me empezaron a atraer especialmente estas figuras que apostaban a una intervención, además de las clases que daban, que eran extraordinarias, sus libros extraordinarios, pero que hacían ese movimiento que vos estás señalando y que yo te diría, no sé si lo pienso por fuera de la literatura. ¿En qué sentido? No soy politólogo, no pretendo serlo y no creo haber... No, pero justamente eso es lo interesante, hablas desde otro lugar, es otro enfoque. Me parece que a lo que uno se dedica desde la literatura, que es a estudiar qué pasa con las narraciones, qué pasa con las palabras, qué pasa con los imaginarios, qué pasa con las representaciones. Bueno, uno en la literatura trabaja eso, y esas herramientas, las que te colocan frente a las palabras, las representaciones, los imaginarios, habilita la posibilidad de ir hacia otros campos donde también hay palabras, también hay representaciones, también hay imaginarios e intervenir. Pero además es una voz que es bienvenida, me parece. A mí por lo menos yo la recibo, me parece necesaria. Yo te agradezco y el que no la considere necesaria sabrá saltearla. Cada uno, por supuesto, pero digo, es algo que se ha perdido. Pero digo, quiero subrayar que es una práctica que en mi caso, pero yo diría no solamente en mi caso, es deudora de la formación literaria. Yo no podría ni querría decir qué hay que hacer con, no sé, no puedo ni ponerte un ejemplo, de qué hay que hacer con la deuda en esto, bueno, eso aquello, decía los Sarlo, hay hipotecarios. especialistas para esos temas, yo no me meto ahí. Exacto, Beatriz, que eso ha sido y es una referencia para mí, la nombré junto con Viñas o junto con Piglia, en estos perfiles de quienes intervienen. ¿De qué se supone que sabe uno? Pero yo creo que de eso sé porque mi formación te formaste en es muy eso, valiosa. por supuesto. Te formas en analizar textos, representaciones. Entonces, cuando los textos son políticos, también los puedes analizar. Cuando esos textos habilitan o suscitan imaginarios sociales y políticos, también puedes analizar. Con esas herramientas. Con esas herramientas. Exacto. Por eso te decía, es más allá de la literatura y no es más allá de la literatura. Si vos me dijeras a mí, ¿qué opino de los créditos hipotecarios? No tengo idea, no voy a opinar. Ahora, si hay un texto de Caputo, por nombrar a alguien... Lo podés analizar. Bueno, entonces sí. Claro. Entonces se trata de eso, lo mismo, cada uno de los ejemplos me parece, que tiene que ver con algo que es un movimiento, yo te diría, desde ámbitos más específicos hacia una circulación de otra índole, pero que se debe enteramente a que generosamente me invitan y yo acepto gustoso. Pero sí me parece valioso que yo y tantísimos. No sé si hay tantísimos, pero bueno, vos seguro. Argentinos a las cosas. Yo miraba esto, ¿no? Con signos de admiración, a las cosas. Y el otro nos llamaba hola, también con signos. ¿Te están gustando los signos de admiración? Se ve que sí, y de interrogación el otro, porque el otro trataba de captar el hola del que atendía el teléfono. ¿Te acordás? Esa es la última vez que viniste a este programa, me parece. Todavía estábamos en el otro canal. Y de golpe ahora salen 3 libros. Y como me debe quedar poquito tiempo, quiero hablar un poquito. Argentinos cuando la literatura y la cultura todavía formaban parte de las políticas de un país. Ya volverá. Volverá. Sí. Esperamos llegar a tiempo para verlo. Mientras tanto, acá la estamos pasando muy bien. La estamos pasando lo mejor que podemos. Porque no es ni por vos ni por mí, es la desolación de un país que desiste de tener políticas culturales sólidas. Sí, pero parece como un ensañamiento también, hay una cosa. Y no hay nada que vos detestes. Lo que pasa es que uno administra lo que detesta con un poco más de reserva, con un poco más de pudor, y no lo descarga sobre un país, sobre una sociedad entera. Pero pensá en algo que detestes y decirle y agregarle un poco de maldad y ponerle una dosis de resentimiento que no la tenés, pero imaginala. Y bueno, así es como alguien se ensaña con algo que detesta. Y así sale, ¿no? Si alguien se siente por algún motivo excluido, mortificado, devaluado por un ámbito llamado, qué sé yo, literatura, bueno, y tiene el poder del Estado, probablemente se disponga a dañarla. Sí. En eso andamos. Bueno, argentinos a las cosas, Tomás, porque uno lee argentinos a las cosas y es la frase famosa, ¿no? Pero hay otro tipo, empieza con una hélice, por ejemplo, que yo ni sabía que existía. Así la del barco que trajo los restos de San Martín. Yo la encontré, yo di clases en la Patagonia muchos años. Vos fuiste a todos los lugares que aparecen. Todo lo que aparece ahí yo estuve y lo vi, en el sentido de que hay algo de registro empírico que me parecía necesario tener. Es un libro dedicado a 25 lugares u objetos o representaciones
que indican algo sobre lo argentino. No lo pensé como un libro sobre la definición de lo argentino, ni sobre la argentinidad, ni al palo ni no al palo. ¿Crees en eso? ¿Crees que hay una definición del argentino, de la argentinidad? Bueno, hay quienes la buscan, claro, y quienes buscan establecerla, porque hay quienes participan de ese credo, de un credo de identidad trascendente, y buscan establecerla y buscan definirla. Es peligroso. Bueno, a mí no me convoca esa formulación, me convoca esta otra. Que va por otro lado. Va por otro lado. Detalles. Sí, exactamente. Detalles, huellas dispersas, fragmentarias. Son muy diferentes entre sí. Como aparece esto que decíamos recién, aparece el gol de Maradona, pero también el vestido de Evita de la tapa de La razón de mi vida, que está en el Museo Evita. La bandera de Belgrano que no quedó. La bandera que no quedó. La hélice que está en Chubut. La pizzería, ¿cuál pizzería? Los Inmortales, con el retrato de Gardel ahí. Exactamente. Entonces, con el obelisco. Hay expresiones de lo argentino, no solo de lo porteño, aunque yo soy porteño, pero pensadas de este modo, no en la articulación orgánica de una definición de identidad, sino como detalles o huellas dispersas donde insinuaciones de lo argentino, pistas o indicios de lo argentino aparecen disgregadas en un lugar o en otro. Aparecen Borges y Bioy en la biela, que uno entra y los ve ahí sentados, ¿no? Así es. Esa figura. Y después Olmedo y Portales, que están también los dos sentados. En la calle Corrientes. Y uno de los dos llamaba Borges, ¿te acordás? Pero yo me acuerdo, hablaron de este programa una vez. Eso es inolvidable para mí. Llamaron de Canal 9 para usted. Quieren que aporte nuevas ideas para un programa periodístico del estilo de Los Siete Locos. Ah, periodístico, literario, al estilo de Los Siete Locos. Siete Locos. Siete Locos. Borges y Álvarez. Álvarez, sí. Aparece también acá. ¿Qué más aparece? Decime que no me acuerdo. Mira, con la hélice empieza. Lo de la hélice para mí fue un buen punto de partida. Está también más al sur todavía, en las afueras de Ushuaia, el lugar donde termina la Ruta 3. Claro, la Ruta 3, Volviendo que hay canciones, yo me acordaba de Celeste Carballo, yo la cito. Voy a tomar la Ruta 3. Porque hay ahí también, volviendo a los imaginarios, un imaginario de fin del mundo, con la idea de, bueno, que conocemos, el fin del mundo, y la idea de que, ¿cómo se plasma concretamente en un lugar? La idea de que Ushuaia es la ciudad del fin del mundo, y la idea de que la Ruta 3 termina. Y termina nomás ahí. Termina el asfalto, un pedregullo y un cartel que dice acá. ¿Qué fuiste a dar clases a Ushuaia? A Ushuaia fui a dar clases también, efectivamente. Está el Hotel Edén de Córdoba, el Hotel Edén de La Falda. En La Falda, exactamente. Sí. Son estas variaciones, son 25. Sí, 25. Podrían haber sido otras 25. Totalmente. No son exactamente típicas, justamente porque la idea no era trabajar sobre una... Pero mezcla, porque por ejemplo el gol de Maradona, bueno, es un emblema de la... Bueno, pero el gol de Maradona elegí el de la mano y no el de la gambeta larga. Que se ve en la foto, pero en la realidad la idea nadie de algo, de un momento definitorio de lo argentino que en principio no se vio. Muy pocos lo vieron en el momento, muy pocos, casi ninguno lo vieron en el momento. Yo vi el partido, pero tampoco me di cuenta de que era mano. Cuando hacíamos las notas por Zoom con la pandemia, lo entrevistábamos a Martín y aparecía con la bandera atrás de Boca, ¿te acordás? Bueno, porque está ahí. Ahora porque ¿Sigue viene, ahí? No es que la llevo conmigo. Acá no la trajiste. Es que es la decoración de mi casa. ¿Sigue? Claro, bueno, sí. ¿Y tu mujer qué dice? ¿Le gusta? Es de Boca también. Ah, también. No le pregunté si le gusta. Y se cuidó de decírmelo. Bueno, la separación. Sabe muy bien que no le conviene... no le conviene meterse ahí. Con Boca no le... Puede perder. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Mejor sumar. No es tonta, sabe. Es inteligente. No se mete, claro que sí. Ha venido también acá a este programa, ¿cómo no? Bueno, nos quedará un minutito porque yo quiero hablar de esta preciosa novela que acaba de salir, La separación. Son 3 momentos, ¿no? Sí, es un viaje de ida, la estadía y la vuelta. Y la vuelta, absolutamente. Con algo, te diría que uno siempre escribe entre lo que sabe y lo que no sabe. Pero yo tiendo, me parece, por temperamento y por relación con la literatura, a escribir en relación con saberes. Vamos a ver, no con el saber, si no estaríamos incurriendo en lo que antes decíamos, cuestionábamos de la veneración de cualquier escritor. No se trata de el saber, pero sí con saberes. Claro. Y te diría que en el caso de la separación, más fuertemente que nunca antes y quizás nunca después, escribí sobre algo que realmente no sé, no puedo saber, cómo es que el amor se termina. Y escribí rondando ese enigma. Sí, que no. Y entonces... pero ahí por eso digo, nos quedan 3 minutos. No, en 3 minutos no puedo. Solo puedo decir que vendrás sí me pasó. otro día, pero no importa aparte.
¿Cómo se termina el amor? ¿Cómo se termina el amor? Mm. Bueno, no deja de ser un subgénero, subvariante de las novelas de amor, pero son las novelas de desamor. Claro. Alguna vez escribí en un libro de ensayos que se llama Ojos Brujos, que salió en Godot también. Yo me acuerdo de ese libro. ¿Viste? Era un libro con ensayos sobre letras de boleros, Sí, los boleros, y de tangos viniste acá con sentimentales, ese, sí. y de canciones de amor, Sí. porque también lo pensé, ese mundo romántico como una zona liberada para el varón, educado para ser duro y no llorar. Y como eso tiene un componente represivo enorme, la idea de buscar zonas liberadas respecto del mandato machista, vamos a decirlo claramente, del varón que no llora y del varón que es duro, la idea de que este mundo de la música sentimental pudiera funcionar o pudo funcionar como una zona liberada para la sentimentalidad. Ajá. Y un capítulo de ese libro, nada, eran fragmentos o letras de tal bolero, tal tango, Sí, pero me había acuerdo un bien, trabajo sí. final que era sobre el desamor. Se llamaba El desamor. Te diría que puede haber una conexión en el ensayo final de ese libro, Ojos Brujos, Con esta y novela. esta novela en la medida que el desamor es parte del amor. Es claro. una novela de climas, te va marcando con detalles, con cosas, y uno va entrando en ese personaje, ¿no? Me parece que Y tiene un final que Que me sí. gustó mucho, no vamos a contar el final, eso no se hace, pero te quiero decir, sorprende, sí. Ah, O bueno. abre algo, abre una vía. yo cuando uno juega ahí siempre trato de pensar cómo funciona si sorprende y cómo funciona si alguien no lo sorprende. Tiene que funcionar de las dos maneras. Para el que se lo espera, para el que no lo espera. Ah, había quien lo esperaba. Pero hasta ahora Yo no. no me lo esperaba. Hasta ahora los comentarios que Ah. voy recibiendo, que por suerte son muchos. Porque se podía sostener así como estaba y quedar ahí. Sí, porque vos viste que el amor a veces está hecho de languidecimiento. Ujú. Se va, como las canciones, viste que hay Diluyendo. canciones que tienen un final Sí. y canciones que van simplemente Van bajando, bajando. bajando, y uno mismo no sabe exactamente cuándo terminó. El amor me parece que a veces tiene eso, se va como desgastando y uno de pronto descubre que ya no está y no sabe bien cómo fue. Mm. Bueno, alrededor de ese enigma insoluble, temible, insondable, pero convocante, escribí La separación. Y además va recorriendo una serie de... El viaje, me gustó mucho la idea de ir mirando por la ventana y lo que va pasando. Vos ¿No es sabés cierto? que tuve presente muchas lecturas, bueno, no sé si tantas, pero hay una que sí, La modificación de Butor, que está escrita en segunda persona. Acá hay una de las partes de la novela está escrita en segunda. Sí, porque van cambiando. Está en primera, está en segunda, está en En tercera. tercera también. Pero la modificación es un viaje también. Mm. Es un viaje en tren donde vemos cómo el personaje, sin hacer nada, Claro. más que estar sentado viajando, Transcurre. se transforma. Mira. Algo se transforma en él. Ah. Por eso se llama La modificación. Ah. Era una novela donde nada, sube al Interesante. tren, viaja y baja, y sin embargo algo profundo se transformó ahí, que es él mismo. Y No eso digo que está sea acá. así, no, ojalá a mí pero me también saliera algo está- así. No, pero está eso. Y después, bueno, llega a un lugar, está el hermano que se está separando justamente y él va para acompañarlo a un pueblo en Córdoba. Así es. Y bueno, Que se llama pasa- La Paz. La Paz se llama, existe el Conozco, pueblo. sí, La sí, entras a la Paz. sierra. Ajá. Una zona hermosa. Pasa una semana, suponte ahí, y Sí. después vuelve. Entonces es la ida, medio a lo Martín Fierro. Martín Fierro, La pensaba ida- que tanto lo has trabajado, Sí, la ida y la mucho. vuelta. Después el diario de esa semana que Bueno. pasa ahí, que es lo que creo que está en segunda persona, un diario en segunda, y después la vuelta un poco también con esta idea de que se puede narrar una transformación de una persona que está quieta, justamente. Claro, ahí está, con todo lo que pasa a su alrededor. Sí, ¿no? bueno, está también la alternativa, no digo que yo la sepa hacer, que es no quedarse quieto para evitar alguna transformación, no parar para no arriesgarse a ver qué te pasa si parás. Exacto. Bueno, Pero eso lo está vemos esa- todo el tiempo, ¿no? Y claro, de Sí. eso estamos hechos todo el tiempo. Sí. Ahora, la condición propia de un viaje, que es que se combina quietud y desplazamiento. El personaje está básicamente sentado en el asiento Está toda ahí, la ida. y claro, todo como- transcurre a su alrededor. pero claro. van pasando cosas, o sea, es quietud y movimiento al mismo tiempo. En cuanto lo querés pensar en movimiento, está sentado y quieto. En cuanto lo querés pensar quieto, se está moviendo, está viajando. Y la posibilidad de alguna manera, conjugar en esa lógica el mundo sentimental, bueno, tiene que ver con eso. Bueno, salió bien, digo. Salió bien, ¿eh? Por ahora parece que sí. Estoy muy, muy, muy contento con la recepción Acaba de de los tres salir. libros. Los 3 libros juntos. Yo decía eso a Martín. Sale con editoriales diferentes. Digo, ¿cómo es editorialmente sacar 3 libros al mismo tiempo? Digo, Mira, eso lo sabrán los compiten editores. entre Parece que ellos, no, ¿no? los editores saben de eso, yo no. Tan caros los libros, la gente no tiene plata, Sí, es complicado el momento. eso efectivamente es así, Mm.
pero los editores lo han... Bueno, Argentinos a las Cosas salió A fin hace del unos año. meses. Sí, y a va fin por la de- tercera edición ya. Muy bien. La verdad que sí. Entonces estoy muy contento y por lo que voy registrando me van contando de repercusión, van bien. Van a ir bien todos. Van bien, se van complementando y va bien. Yo estoy muy, muy, muy contento realmente. Me alegro mucho por vos y por todos nosotros, que haya buenos libros para leer en este momento, me parece tan importante, de verdad. Y están saliendo muy buenos libros. Empiezo el año entusiasmada porque tengo muchos autores que quiero que vengan por acá y van a venir. Y bueno, eso te dan ganas de trabajar también, ¿no? Así es. Nuestro primer programa terminado, creo que muy bien. Y Un gracias placer. por haber venido. Un placer como siempre. Gracias, Martín. Bueno, gracias a todo el equipo que tenemos acá, que son bárbaros. Queremos que este canal siga, queremos que se fortifique, porque también acá estamos con algunas cosas. Están hablando de una licitación, de privatizar. Vamos a ver cómo sigue el tema. Por ahora nos despedimos, nos vemos el fin de semana que viene, sábado y domingo. Chao, que lo pasen bien.